raza humana fue creada para vivir sin muros. Comparte con nosotros esta palabra que te dará vida y forma parte de la generación de conquistadores que viven sin muros. Porque lo mejor está por venir. Rompe tus límites y ve por tus sueños. Con ustedes el pastor César Fajardo. Con respecto a las relaciones, yo creo que durante todo este tiempo hemos hablado de cuán importantes son. Yo solamente quiero enfatizar una cosa más en esta tarde, y es, dependiendo de las relaciones que uno tenga, como uno maneja las relaciones, o uno se abre o se cierra puertas. Parte de cómo nos sintamos nosotros en la vida, de cómo nosotros enfrentemos ciertos retos, depende mucho de cómo nos llevamos con otras personas. Si nuestra relación siempre es tensa, es mala, es difícil, no somos confiables, generamos conflicto, vamos a vivir constantemente situaciones difíciles con otras personas. Pero si aprendemos nosotros ya buenas relaciones, tendremos salud en nuestro propio corazón, salud emocional, tendremos más tranquilidad, más confianza en muchas cosas. Así que relaciones con Dios, relaciones con nuestra propia familia, relaciones en nuestro trabajo, relaciones en la iglesia, son supremamente importantes para uno tener de verdad paz en su corazón. Yo llevo como pastor muchos años, y yo sé que he tenido que atender cantidad de personas por problemas financieros, por enfermedades, por un montón de cosas. Pero la mayoría de personas que vienen lastimadas y heridas, vienen heridas por una cuestión de relaciones. Mal con la familia, mal en algún espacio del trabajo, mal en los negocios en cuanto a lo que tiene que ver interactuar con otras personas. Es de nosotros tenemos el desafío que como cristianos tenemos que aprender cómo llegar a manejar relaciones que realmente sean exitosas. De eso depende que puertas en su trabajo se abran, que usted consiga mejores oportunidades para ascender, para crecer. Y muchas personas, aunque tienen el talento, tienen la capacidad, no avanzan porque no saben relacionarse, porque no saben llevarse bien con otras personas. Y yo sé que Dios tiene mucho que decir al respecto. Uno tiene que aprender de personajes de la Biblia. ¿Cuántos han oído hablar de David? ¿Qué era David? ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas. ¿Qué más era David? Llegó a ser rey. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Qué más era David? Era un hombre que adoraba a Dios, pasaba en la presencia de Dios. Pero rara vez nos damos cuenta que entre las características importantes que tenía David era que se sabía relacionar. Desde el mismo momento en que él entró, por ejemplo, a trabajar con el rey Saúl, entabló una amistad con Jonathan, y esa amistad le ayudó, le salvó la vida cuando el papá de Jonathan quería matarlo, el rey Saúl. Luego David, cuando estuvo en la situación crítica, perseguido por Saúl, armó un grupo de personas a su alrededor que no solamente fueron creciendo con él en habilidad, en talento. Ustedes saben de los 30 valientes que tenía David, de cómo esos 30 valientes enfrentaron gigantes. En la época de David, el deporte nacional era matar gigantes. O sea, matar gigantes era lo normal, porque el ejército de David era experto en eso. Pero aparte de eso, David generó una relación de mucha amistad, de mucha confianza con la gente que se acercó a él. Uno ve en David, por ejemplo, que tuvo personas que estaban dispuestas incluso a morir por él. Una ocasión David estaba peleando con los filisteos se habían metido en su pueblo que era Belén, y David, estando fuera de Belén, viendo su ciudad rodeada, invadida, dijo así como comentario suelto, dijo: ¿cómo me gustaría poder tomar agua del pozo que está allá en la plaza de Belén? Y dice que 2 hombres agarraron su espada y se fueron y se enfrentaron a todo un ejército de filisteos, sacaron agua del pozo y vieron y se la trajeron a David. Y uno dice: exagerados los tipos, ¿sí o no? Pero David con sabiduría dijo: ustedes han expuesto su vida por mí, yo no puedo hacer esto, deben hacerlo ante el Señor. Y regó el agua delante del Señor como un sacrificio a Dios por lo que esos hombres habían hecho. Y de esa manera David fue construyendo su reino. Por eso llegó a ser tan influyente, por eso su reino creció tanto, porque no solamente era él en su capacidad, sino el equipo que estaba con él estaba realmente comprometido con él. Pero igual David tuvo decepciones en cuanto a relaciones. Amigos lo traicionaron. Por ejemplo, él tuvo un amigo que se llamaba Ahitofel. Ese Ahitofel era un consejero, era un hombre muy sabio. Y David lo hizo su amigo muy cercano y él compartió con él. Pero llegó un momento en que entonces Ahitofel se puso de parte del hijo de David y se rebelaron contra David.
Y Agitofel fue el que promovió la rebelión contra David. Y David tuvo un dolor en su corazón a raíz de eso, porque sintió la decepción de lo que había pasado. Pero David, a través de un salmo, nos enseña qué él hizo cuando las relaciones estaban mal, cómo reaccionó frente a eso. Aparte, eso nos enseña lo que es un mal amigo. Nos enseña también junto con eso qué es ser un verdadero amigo. Y yo creo que nos desafía que nosotros aprendamos a de verdad a ser amigos para poder tener relaciones que sean estables, que sean de ayuda para nosotros. Así que yo quiero hoy que hablemos sobre aquellos principios o valores que hacen que yo sea un mejor amigo. ¿De qué vamos a hablar? De cómo ser, ¿qué cosa? Un mejor amigo. Miren lo que dice el Salmo 55. ¿Trajeron su Biblia? Salmo 55. Voy a leérselo del verso 1, dice, es una oración de David, justamente cuando Agitofel lo traicionó y se fue con Absalón. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causa sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido de terror. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas, violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intriga y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. En sus calles no se aparta la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Amén y amén. Este salmo básicamente lo que está hablando es como David, cuando sufre la traición por su mejor amigo, él comienza a darse cuenta de cuánto dolor le pueden afectar o cuántas cosas le pueden pasar a uno cuando una relación se rompe. David compartía con Agitofel, era su consejero, tanto así la Biblia dice que cualquier consejo que Agitofel diera para David o su familia se consideraba como una palabra de Dios. Cuando Agitofel se unió a Absalón para rebelarse contra David, entonces David se preocupó mucho porque sabía de la sabiduría de Agitofel. Y aparte de eso sabía que todos los secretos, todas las debilidades que David tenía, las conocía Agitofel. Por eso David oró, Señor, ahora trastorna el consejo de Agitofel. Y Dios lo oyó y lo defendió en esa causa. Pero este salmo lo que nos cuenta, o lo que expresa específicamente, es lo que David sintió. Y cómo su corazón se vio afectado cuando una persona que él confiaba, en la cual esperaba, simplemente le falló. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque nosotros debemos entender una cosa, que nosotros, dependiendo de cómo estemos con otras personas, de cómo esté nuestra relación con otro, o tenemos paz, o podemos estar afligidos, o podemos tener tranquilidad, o podemos estar muy angustiados. Ahí lo que comienza diciendo la Biblia es que David empieza diciendo, Señor, mira, yo te estoy clamando, te estoy suplicando, por favor, ayúdame, guárdame, defiéndeme, porque se me ha levantado un enemigo. Y comienza a describir cómo emocionalmente él se ve afectado. Él dice, Señor, me duele el corazón. ¿Qué estaba sintiendo David? Dolor en el corazón, pero ese dolor no era, me va a dar un infarto, sino es el dolor que da de sentir tristeza, de sentir la decepción de que alguien quien amamos, en el que confiábamos, nos falló. ¿Cuántos de ustedes han recibido una decepción sentimental? No levante la mano para que nadie sepa. Pero yo creo que cuando hemos vivido una situación de esas, una traición, eso genera dolor, ¿es así o no? Trae tristeza. Y uno comienza a sentirse mal, sentirse que las cosas no están bien, que interiormente no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Y con eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere enseñar es, mira, entiende una cosa, son tan importantes las relaciones que cuando tú no te llevas bien con otros, eso te afecta emocionalmente. Sí te afecta. Aunque uno diga, no me importa, pero como dice el dicho popular, todos llevan la procesión por dentro. Cuando uno tiene un conflicto con un hijo, un conflicto con la esposa, está mal en un problema con el jefe, bueno, uno no está exento de ese tipo de cosas, pero que lo afectan a uno, lo afectan.
Ahora otra cosa que dice, que cuando uno tiene conflicto y no se está llevando bien con alguien, la otra cosa que genera es temor. David, que era un valiente, era todo un guerrero, se enfrentó contra Goliat, que era un gigante, peleaba en naciones, lideraba un ejército que constantemente estaba en conflictos. Cuando su mejor amigo lo traicionó, dice que él se llenó de pánico, que su corazón se estremecía, que tenía temor de lo que podía pasar ante esa situación. Y llega el punto en que este hombre tan valiente dice: Señor, si yo pudiese, si yo tuviese alas como una paloma, volaría y me escaparía y me iría donde nadie me viese, en el desierto, donde nadie, para poder pasar esta situación tan difícil. Con eso David describe no solamente el dolor, la tristeza que sentía por esa mala relación con su amigo, sino que es peor, el temor que eso le generaba, la incertidumbre que eso le generaba. Entonces yo creo que si nosotros realmente queremos entender lo que Dios nos quiere decir hoy, es: relaciones son importantes. Relaciones te brindan a ti paz emocional, relaciones te brindan ayuda. Pero cuando las relaciones se rompen, las relaciones se dañan, eso te afecta, eso lastima tu corazón, lastima tu vida. Ahora hay que verlo también desde el otro punto de vista. Tenemos que entender una cosa, que cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, también podemos estar afectando a otros. ¿Sí o no? Porque usted puede criticar por eso el plan de: sí, es verdad, mi jefe me la tiene dedicada, en mi casa esto, mi marido aquello, esta situación, sí me afecta, pobrecito de mí. Pero también nosotros debemos entender que la persona con la cual tenemos el conflicto también es un ser humano. ¿Y cuántos creen que él también siente temores? ¿Cuántos sienten que él también se puede lastimar y se puede herir? Y yo encuentro que la mayoría de personas que estamos aún dentro de la iglesia somos personas resultado de situaciones, cosas que vimos en el pasado y que nos han afectado. Y nosotros hemos vivido los momentos de relaciones rotas, de amistades que se dañan, hemos sufrido el dolor, hemos sufrido el temor, hemos sufrido todo lo que nos afecta, y sencillamente lo hemos dejado así, y así se quedó. Y se quedó así, ¿y eso qué significa? Que de ahí en adelante, en lugar de haber sanado la herida de nuestro corazón, haber sanado nuestros temores, seguimos ahora desprevenidos. Y somos el tipo de personas que pensamos: a mí esa no me la vuelven a hacer. ¿Sí o no? Y ese "a mí no me la vuelven a hacer" significa: no volveré a tener un amigo, no volveré a confiar en nadie, no volveré a abrirle mi corazón a nadie. Y pensamos que esa es la solución, y no entendemos que al asumir esas actitudes, lo que estamos diciendo es: nunca más volveré a tener una buena relación con nadie. Entonces, ¿me entiende? La mujer que a mí fulano me la jugó, con ningún hombre confiaré. Y ahí tiene el pobre marido todo el tiempo desconfiando de él. Hay oportunidades para nuestra vida, en negocios o qué sé yo, y los dañamos porque yo no confío, a mí no me la vuelven a hacer. Cuando la solución no significa cerrar la puerta, significa es que tenemos que ¿qué? Sanar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y David sabía esto. Por eso David era un hombre que llevaba sus cargas a Dios, no se las comía enteras. Él lloraba y él expresaba lo que sentía, iba delante del Señor y sacaba lo que le estaba afligiendo, pero él mantenía su corazón sano respecto a esto. No permitía que la ruptura de una relación, una mala relación, dañara su relación con Dios, consigo mismo o con otras personas. Y eso es supremamente importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros entendemos que las buenas relaciones nos abren puertas, tenemos entonces que mantener un corazón sano, un corazón sano. Ahora, ¿por qué David se vio tan afectado por Agitofel? ¿Qué fue lo que le hizo Agitofel? Ahí tenemos que aprender una cosa. Para poder saber qué es un buen amigo, tenemos que aprender primero qué es un mal amigo. ¿Quiere ver lo que es un mal amigo? Miren los versículos que siguen después de eso. ¿Quiere leerlos conmigo? Dice: el enemigo me amenaza, los impíos oprimen, me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. ¿Sí o no? Y dice enseguida que él tiene que orar diciendo: Señor, por favor, confunde su lenguaje. ¿Confunde qué cosa? ¿Qué debe consumir el Señor? Confundir su lenguaje. Porque cuando una persona comienza a ser mal amigo, ¿sabe dónde comienza? En la manera en que hablamos del otro. ¿Cuántos saben que buenas amistades se han dañado por la lengua? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado
que lo más que más le ha afectado en su vida es cuando supo que alguien en que usted confiaba, que pensaba que era su amigo, habló mal de usted? ¿No le ha pasado eso? De momento la sorpresa de, oye, pero fulano de tal dice usted, ¿en serio? Eso dijo, eso me contó. Y uno queda, bueno, muchas veces son mentiras, en realidad no ha dicho nada, pero a uno le afecta de saber que una persona que uno confiaba, que era su amigo, que consideraba que estaba a favor de uno, empezó a hablar mal de uno. Eso fue lo que hizo Agitofel. Entonces uno debe entender, hermanos, que un mal amigo se comienza a identificar ¿en qué cosa? Cuando comienza a hablar mal de uno. Un verdadero amigo es aquel que no habla mal de uno, ni tampoco permiten que hable mal de uno. ¿Qué es un verdadero amigo? Usted nunca será un buen amigo si permiten que en su presencia hablen mal de una persona que usted aprecia. Yo recuerdo cuando con Claudia estamos formando nuestra relación de noviazgo y todo, y una cosa que hablamos es, nunca permitiremos que hablen mal del uno o del otro. Y es una norma hasta el día de hoy. A veces mujeres se sientan con la mamá para rajar del marido. O hombres que permiten que sus amigotes le hablen mal de su esposa, sembrando cizaña en el corazón. ¿Cuántos de ustedes son conscientes que cuando uno le dicen algo negativo de una persona, automáticamente uno se previene contra esa persona? ¿Saben por qué razón? Porque las palabras son como una semilla. Y cuando alguien te habla mal de tu amigo y tú aceptas esas palabras son sembradas en tu corazón. Y luego se traducen en pensamientos. Y ya tú andas prevenido con esa persona y a la defensiva. ¿Y qué te hizo? No te ha hecho nada, pero dejaste que palabras vinieran a tu corazón y contaminaran tu relación con la otra persona. Por eso, hermanos, esposos, no dejen que hablen mal de su esposa, esposas no dejen que hablen mal de sus esposos. No permitan nunca que hablen mal de sus amigos en su presencia. Mire, hermano, yo les pido por favor, no hablen de él, no está aquí, no hablen de esa persona. Esa es una posición que debemos tener nosotros los cristianos. Una posición de los cristianos es nunca permitir que hablen mal de la iglesia, que hablen mal de otras personas, del líder, nada de esas cosas, porque todo eso va contaminando nuestro corazón. Yo tengo mucho que contar al respecto de cómo Dios me fue enseñando que cuando uno permite que palabras sean sembradas en el corazón de uno, eso le contamina el corazón. Y si usted quiere ser un buen amigo, tiene que sanar cualquier cosa en ese sentido. La otra cosa que David dice que Agitofel hizo es, empezó a incitar a la violencia y a las rencillas. ¿Empezó a qué cosa? Comienzan a instigar a otros, a hablar mal para sembrar división. ¿Cuántas veces yo he escuchado de personas que dicen, uy, de verdad como familia nos sentimos bien porque no vino fulano de tal? Porque es el tipo de persona que siembra cizaña, siembra división. Dice que hay una maldición grande sobre aquel que siembra cizaña entre los hermanos. Entonces, un mal amigo es aquel que quiere generar contiendas, disensiones, problemas, conflictos. Hay espacios en los cuales, aún dentro de la misma iglesia, es mejor que una persona no esté. Porque esa persona tiene un espíritu en el cual no trae unidad, no trae compañerismo, no trae restauración, trae odio, división, contiendas por la forma en que habla, por la forma en que actúa. La otra cosa que dice David que hacía Agitofel era maquinaba maldades en su corazón. ¿Qué hacía? Mire, hermano, cuando uno comienza a permitir broncas en su corazón, no hace sino pensar todo el tiempo a ver cómo le puede ir mal a la otra persona. A veces más, usted no piensa que usted le va a hacer el mal porque usted es muy espiritual, muy bueno. Pero sí empieza a imaginar, uy, que fulano de tal le pague, Señor, haz justicia. Por favor, Señor, que fulano de tal le trate, deseando de alguna manera que a la otra persona no le vaya bien. Y no entendemos que con eso estamos contaminando nuestro corazón. Maquinar maldades es pensar mal en contra de otro. Y eso hace un mal amigo. Un mal amigo no es el que desea lo mejor. Y luego David dice, y en las calles de Jerusalén, que había todo el tiempo entonces, había fraude, ahí dice opresión, pero la palabra original significa fraude. ¿Fraude qué es? ¿Qué significa fraude? ¿Ah? Para algunos cuando uno dice, uy, ese man sí es un fraude, ¿qué estamos diciendo? No es lo que parece, ¿sí o no? Pero también fraude tiene que ver cuando tú ofreces dar una dádiva para que alguien se ponga a favor tuyo para hacer daño a otro. Eso es un fraude. Ojo con esos amigos que tratan de echárselo a usted al bolsillo para ponerlo en contra del otro. Porque hay gente que compra amistad para poner adversidad.
Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, me gané una enemiga, de esas que tienen plata. Y recuerdo que estábamos así reunidos, el grupo, todos los que estudiamos juntos, y ella llegaba y decía, ¿cuántos de ustedes quieren almorzar? Yo invito a almorzar hoy. Todo el mundo, uy, sí, listo, vamos. Pero a César no. Y yo recuerdo que un par de amigos me decían, no, si no vas a César yo no voy. Y como que mostraban con uno esa fila. Los otros decían, no, chino, a lo bien, o sea, pero es que un almuercito no me lo puedo perder, ¿me entiende? Eso es fraude. Es fraude cuando uno con palabras y con aparentemente amarlo a uno, lo ponen en contra de otra persona. Y David sabía que Agitofel hacía eso. Y muchas veces las personas hacen eso. Y lo otro que dice David es, había engaño. Un mal amigo engaña, miente, no es honesto, no es transparente, no es sincero en todas las cosas. Ahora, le digo todo esto, hermano, porque yo sé que ya alguno está pensando, uy, sí, mi suegra es así, mi cuñado es así, fulano de tal es así, uy, no. Y rápido tenemos la tendencia de pasarle el mensaje al otro, sobre todo si es negativo, ¿no? Pero es también para que nosotros evaluemos si haré yo cosas que me hacen un mal amigo. Soy de los que hablo en contra del líder, en contra de mi amigo, de mi vecino, cuando él no está presente. Porque hay cosas que usted dice, pero César, es que a veces es verdad, ¿por qué no se lo dice a él en lugar de murmurarlo con otros? Porque de una manera amistosa no dice, mira, yo pienso esto de ti, en lugar de que lo comentes con otros. ¿Eres tú el que tal vez sin darte cuenta dices cosas sobre personas que no son ciertas y dañas su imagen? Sin darte cuenta estás pensando constantemente que fulano de tal es muy malo y que le debiera pasar algo. Y estamos maquinando en nuestro corazón sin entender que estamos actuando como malos amigos. Y tarde o temprano eso sale y se refleja y la gente se da cuenta y nos pone a metros. Y luego preguntamos por qué. Y es porque sencillamente en nuestro corazón nos hemos dejado contaminar en ese sentido. Hay gente que tiene amargura. Se dice que Agitofel posiblemente era el papá de Elizabeth, la mujer con la cual David tuvo relaciones y que hicieron matar a Urías. Y que Agitofel actuó porque tenía una amargura contra David que nunca arregló. Y hermanos, cuando uno lleva algo en su corazón que no ha arreglado, tarde o temprano se refleja. La desconfianza que usted guarda en su corazón, tarde o temprano se va a hacer evidente. Los temores que hay en su corazón, tarde o temprano van a dañar relaciones. Las heridas que usted no haya sanado, tarde o temprano le van a comenzar a afectar a otras personas que estén a su alrededor. Entonces, lo más importante es, entonces, evaluar nuestra vida. Y si estoy haciendo algo que no es correcto, yo debo decir, tengo que cambiar. ¿Tengo que qué? ¿Tengo que qué? Cambiar. A veces nosotros andamos orando todo el tiempo cómo cambiamos la gente. Y a veces poder cambiar la gente implica que primero yo pueda cambiar. ¿Cuántos quieren saber qué hace un buen amigo entonces? Mire lo que dice el verso enseguida. Verso 12. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, en que me unía una bella amistad y que con quien convivía en la casa de Dios. La Reina Valera 1960 dice, lo hizo un íntimo. La palabra íntimo, me puse a averiguar qué es íntimo y dice que en el original, cuando alguien decía, usted es como un íntimo para mí, significa que estás tan cerca de mí y has estado conmigo en tantas cosas que te conviertes en alguien que eres necesario para mí. Entonces, ¿qué viene a ser íntimo? Una persona que nos hace falta. ¿Cuántos de ustedes han dicho, uy, hace días que no hablo con fulano tal, quiero llamarlo? ¿No les ha pasado eso? Es una persona que uno siente que me hace falta, le extraño y todo esto. Cuando uno es un buen amigo, uno es extrañado, le hace falta a las personas, porque saben que uno los edifica, los ama, los anima, entonces uno comienza a hacer falta. Entonces un buen amigo hace eso. Pero cuando usted no va a una reunión y dice, uy, menos mal que no vino, usted está en problemas, hermano. ¿Es así o no? Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que parte de ser amigo implica no es cómo yo le saco cosas a otras personas, sino cómo yo puedo volverme necesario para otras personas. ¿Por qué? Porque yo soy el que le animo, el que le aliento, el que le aconsejo, el que lo hago reír.
lo hago pasar un buen rato. Uy, tan chévere que es estar con fulano de tal, es tan rico hablar con él, es compartir. Eso es hacerse necesario para otras personas. Y uno tiene que aprender entonces una cosa, hay que hacerle pasar tiempos agradables a las personas que Dios pone cerca de nosotros. Yo sé que todas las veces no se puede. A veces la amistad implica tener que corregir, tener que decirle estás más en esto, pero que usted sea necesario, porque dice, por lo menos me dice la verdad, me ayuda. Y eso tiene que ver mucho con cuánto ama, cuánto usted da, cuánto usted respeta. Eso es fundamental. La siguiente cosa que dice la Biblia ahí que Agitofel hacía con David y toda esa cuestión era que eran un guía, que era alguien que de alguna manera lo ayudaba en las cosas. ¿Cuántos saben que uno se hace necesario cuando ayuda a otros? ¿Saben por qué no tenemos amigos? Porque siempre esperando que nos ayuden, que nos den. No, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir, yo quiero empezar a dar. Ah, pero yo no tengo nada que dar. Sí tenemos que dar. Un consejo. ¿Cuántos saben que podemos dar una oración por otro? Yo levanté mujer así. ¿En serio? Yo recuerdo que Claudia estaba en los preparatorios de la universidad y yo la conocía simplemente de vista. Y un día me la encontré entrando así a la reunión. Estoy enseñando cómo levantar. Me la encontré así entrando. Ella, creo que yo entraba y ella salía. Y yo le dije, oye, hace días que no te veo. Me dijo, sí, es que estoy hasta el cuello con los preparatorios de la universidad y estoy muy llena de trabajo y todo. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti, que Dios te ayude. Chao. Y fue todo. Pero sí oré. Lloré en mi oración y dije, Señor, bendice a esta niña que está atrás en la universidad, respáldala y todo. Como a los 15, 20 días me la volví a encontrar. Le dije, ¿cómo te los preparatorios? Y ella me miró así como sorprendida. Le dije, sí, es que estoy orando por ti. ¿En serio? ¿Cómo te fue? Me dijo, súper. Me invitó al grado. Y ahí me echó el ojo. Pero lo que quiero decir es que realmente comienza uno a construir amistad cuando uno da cosas muy sencillas, una sonrisa, un buen saludo, un comentario agradable, una llamada inesperada. Yo creo que cuando yo digo, Señor, nosotros necesitamos fomentar de verdadera amistad dentro de Sin Muros. Hay personas, el otro día hablaba con una persona, me decía, hace 3 meses que no vengo a la iglesia y nadie me llamó, nadie se enteró que estaba afuera. Le dije, ¿qué pasó con las personas de tu grupo? Dijo, al contrario, apenas me encontré con uno, me dijo, uy, tú estás como mal, no has vuelto. Me dijo, lo que no supo es que estuve casi un mes en la clínica y tuve un montón de tratamientos y toda esa cuestión. Ahora, yo también la culpo a ella porque ella debió abrir su corazón y llamar y decir, mira, necesito oración y toda esa cuestión. Porque esa es la otra. David dice que compartía con Agitofel, ¿qué? Secretos. ¿Qué compartía? ¿Usted tiene un amigo que le pueda abrir el corazón y contarle sus secretos? Estamos graves de amigos. Poder abrir el corazón. Y en eso implica que nos tenemos que hacer confiables. No podemos ocultar cosas. Yo veo personas que hacen, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y tiene un montón de crisis y todo. ¿Por qué no abren el corazón? A veces pensamos que si yo abro el corazón, entonces me voy a sentir menos cristiano, me van a respetar menos. Tenemos que aprender a llevar las cargas los unos de los otros, y en oración y juntos. Yo hablaba con una pareja que me decía, tuvimos un montón de crisis, problemas en nuestro trabajo, con empleados, conflictos, hasta que un día dijimos, pidamos oración en el grupo. Dice, lloraron por mí y se solucionaron los problemas. ¿Cuántas cosas solucionarían si nosotros abriésemos el corazón? Ahora, asegúrese que si es algo delicado y serio, que la persona que realmente le va a abrir el corazón, guarde el secreto. Porque esa es la otra. No le pase lo de los 3 sacerdotes que se reunieron, ustedes saben la historia, que se juntaron. Y dijo, bueno, aprovechemos aquí y compartámonos cuáles son nuestras luchas. Y uno dijo, no, yo tengo un problema con el trago. Me tomo toda la botella del vino de consagrar sin ningún problema. Y yo ando borracho todo el tiempo. Y el otro dijo, no, el problema no es más grave, el problema mío es mujeres. Yo ando luchando con esa tentación y ando teniendo problemas sexuales y toda esa cuestión. Y le preguntaron, ¿y usted cuál es el problema suyo? No, el mío no es tan grave como el de ustedes, pero es que yo sí no puedo guardar un secreto. Todo lo que me cuentan, yo voy y lo cuento. Entonces, eso no tiene que... Tenemos que madurar, diga conmigo, tenemos que madurar.
Madurar es, yo puedo abrir mi corazón, no soy tan perfecto, tengo luchas y necesito oración de otros. De igual manera, me tengo que hacer confiable de tal manera que cuando alguien venga a ayudar, a pedir ayuda, a abrir su corazón, nunca yo utilice lo que la persona me dijo en contra de ella. Lo que ella me contó, nunca yo lo propague con otras personas. Yo lo he hablado muchas veces con Claudia y tenemos la satisfacción en nuestro corazón. Que personas que en un momento estaban cerca de nosotros y todo, cambiaron con nosotros, se volvieron enemigos, adversarios, hablan mal. Y ellos vinieron con nosotros y nos contaron cosas que sabemos de su vida privada y todo. Pero hasta el día de hoy nadie podrá decirme, César fue y contó lo que fulano de tal dijo o hizo. Porque algo que yo he aprendido es, quiero mandar un mensaje y es, a pesar de todo lo que haya pasado, yo sigo siendo amigo. Y lo que se me confió, nunca se hablará de eso en público. Ahora, uno lo que debe entender es que cuando abre el corazón es porque busca cambio. Yo tampoco quiero que alguien confiese algo para que, usted no lo puede contar para que le alcahuetee su pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Que si viene alguien y le dice, quiero confesarte una cosa, aquí entre nos, yo salgo todas las noches y mato a alguien, por favor no le vas a decir a nadie. Y usted anda ahí con el secreto guardado, mata y que lee el periódico, murió anoche una joven, uy, fue a hacer mano otra vez, mató a otro. No, cuando abrimos el corazón es porque estamos buscando un cambio. Y es el momento de llorar a la persona y decir, ok, entonces yo te voy a ayudar, vamos a orar juntos, vamos a buscar la ayuda de un líder que te pueda ministrar. Pero esa confesión, porque dice, confesaos vuestras ofensas a nosotros para que podamos abrir el corazón nos permite a nosotros una transformación. Pero ese que yo confiese, han escondido y que nadie se entere, no, es buscando un cambio. Por eso dice que la última cosa que hacía David, un buen amigo, era compartíamos juntos esa relación, esa amistad en la casa de nuestro Dios. ¿En dónde? El buen amigo, aparte de ser una persona que está conmigo, que me ayuda, que me guía, que guarda el secreto, es una persona que me ayuda a crecer en mi relación con Dios. Mire, hermanos, cuando uno tiene amigos que lo animan a uno, ven, escudriñemos juntos la Biblia, ven, lo animan a uno a caminar con Dios, son verdaderos amigos. Desconfíe profundamente de las personas que lo alejan a usted de Dios. Ay, hermano, no sea tan fanático, ¿quién necesita ir a la iglesia? Venga, no sé cuántas. Esa persona no tiene un buen corazón con usted. Porque él tal vez no sabe quién era usted antes de conocer a Cristo. Cuando una persona realmente lo aprecia a usted, sabe que mucho de lo que usted logra, de lo que usted avanza, es resultado de ¿qué? De que usted camine con Dios. Y le alimentará el deseo, la fuerza, la perseverancia para que usted camine con Dios. Pero si uno encuentra personas que lo comienzan a sacar a uno de las cosas de Dios, entonces ya no es un buen amigo. Te quiere arrastrar a lo que es incorrecto. Por eso la Biblia dice que el Señor le decía al pueblo de Israel, cuando alguien de tu pueblo se levante y te diga, ven, adoremos a otros dioses, aléjate de Dios como tal, dice, esa persona debe morir irrevisiblemente. Porque es una persona que está utilizando el fraude, pero no el fraude para sembrarte contra un amigo, sino ¿contra quién? Contra el mismo Dios. Quiere dañar tu relación, tu amistad con Dios. Y si ya es mal amigo aquel que quiere dañar mi relación con otro hermano, ¿cuánto más será de mal amigo aquel que quiera dañar mi relación con el Señor Jesucristo? Por lo tanto, amigo de verdad no es el que te saque las cosas de Dios, sino que te anima y te apoya y está contigo para seguir caminando con Dios. ¿Me están escuchando? Ahora les digo, esto es supremamente importante, hermanos, porque si nosotros empezamos a poner en práctica todas estas cosas, vamos a empezar a ver el resultado en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a empezar a ver que empezamos a tener mejores relaciones con otros, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, que hay una mejor amistad. Y cuando lo ponemos en práctica así, usted mismo va a experimentar, uy, qué bien me siento. Uy, qué fácil hacer estas cosas. Qué alegría es ir a la iglesia, qué alegría es ir al trabajo, porque tengo buenas relaciones, tengo buenos amigos. Hay gente que se mueve en ambientes extremadamente conflictivos, de muchos problemas. Y obviamente tienen tensiones, tienen estrés, no tienen paz en su corazón. Pero todo es ¿por qué? Porque han dejado que malas relaciones afecten su vida o ellos mismos fomentan las malas relaciones. Yo sé que este es un tema de no acabar, tendremos mucho que decir. Pero simplemente quiero decirles que hay momentos en que, así usted quiera que la relación sea buena,
las cosas van a estar complicadas, ¿sí o no? ¿Qué hacer entonces en esos casos? Mire lo que dice que David hacía. Quiero que vean el verso 16. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana y tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Esto quiere decir simplemente que ante esa traición, cuando las cosas son difíciles, entonces ¿qué hacía David? ¿Cómo respondía? Con oración. Yo, hermanos, ya me gustaría prometerles, tranquilo, usted le va a caer bien a todo el mundo. No es verdad. Un día le caemos mal a alguien, nos coge entre ojos y ¿qué? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Olvídese, no me voy a dejar, si él habla mal yo también hablo, y si no, mano, nunca pague con la misma moneda. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pague con la moneda de la oración. David se metía y decía, yo clamo al Señor y Él me salvará. ¿Cómo era el clamor de David ahora que su amigo lo había traicionado? Era en la mañana, a mediodía, en la noche. Muchas de las relaciones se arreglan cuando nosotros nos metemos en oración. No tanto porque Dios que cambie la otra persona, te muestra que estás fallando tú. Uno le dice, Señor, pero el colmo, ¿cómo me va a tratar así? Y no sé cuántas. Y el Señor te dice, ¿qué? ¿Te parece poquito lo que tú le respondiste? Ahí comenzamos a darnos cuenta que muchas relaciones es nuestra responsabilidad, pero la oración tiene el poder de cambiar mi actitud, de cambiar el corazón. Yo encuentro que a veces, hermano, como cualquier ser humano, tengo la bronca, yo digo, olvídese, yo le voy a tener que decir esto y lo otro y no sé cuánto. Pero cuando oro, se me dice, ¿cómo le vas a hablar? Ahora sí dime cómo es que le vas a decir. Entonces las cosas cambian radicalmente en el corazón de uno. Y tiene uno más, ¿qué? Sabiduría. ¿Tiene qué cosa? Sabiduría. Papás. Hay momentos en que uno, ¿qué hago con este chino? Yo sé que todo papá ha pasado por esta oración. Señor, ¿le hablo o le doy? Todos hemos pasado porque ya he hecho todo lo posible, ya ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero es ahí donde la oración, Señor, dame sabiduría, te suplico, guíame, dame las palabras correctas. Y en la medida en que oramos, nos apaciguamos. Tenemos tranquilidad, tenemos autoridad, pero actuamos con confianza porque el Espíritu de Dios nos está guiando. Yo he tenido personas que las ganas. Yo recuerdo que una vez compramos nuestra casa con Claudia. Todas las casas que estaban ahí alrededor las habían remodelado. Nosotros dijimos, pues remodelamos la nuestra. Y la vecina dijo, no, yo no doy permiso a que usted remodele su casa. Y yo era tan ingenuo que dije, bueno, hablemos, ¿qué hacemos? Y estamos ahí como tratando de dialogar. Y vino la persona que estaba construyendo y ahí construyó todo. Y me gané enemiga, señora. Pero con una bronca impresionante. Yo le decía al Señor, pero Señor, yo no compré una casa para tener un adversario, un enemigo. ¿Cuál es la respuesta, Señor? Me dijo, oración. Y yo comenzaba todos los días en la mañana, ahí en la pared contra la vecina. Señor, toca el corazón de esta señora en nombre de Jesús, quebranta. Pero cada vez que yo salía a la puerta, la señora cerraba la puerta. Si mis hijos estaban pequeños por ahí, los agredía y de toda esa cuestión. Yo decía, Señor, no puede seguir así. Pero oré y oré. Y un día se me dio la palabra, dice, aún tus enemigos estarán en paz contigo. Y empecé a reclamar esa promesa, Señor, dame paz con esta mujer. Y un día se le quedaron las llaves a ella dentro de la casa. Y la única forma de poder entrar a su casa era pidiéndome permiso a mí. Cuando yo la vi así parada frente a la puerta de mi casa, yo me provocaba decirle, sí, ahora sí quiere, ahora. Pero yo vi que el Señor ahora estaba respondiendo y le dije, claro, entre, saque su llave, no hay ningún problema. De ahí para acá cambió todo. ¿La respuesta cuál fue? La oración. Antes de usted hablar mal de alguien, ore por esa persona. Antes de empezar a pensar mal de una persona, ore por ella. Antes de lanzarse a un reclamo donde usted le va a manotear en la cara a alguien, ore. Y yo sé que en eso Dios nos va a ayudar a tener mejores relaciones. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres en medio de ella. Si deseas adquirir esta conferencia, solicítela por el nombre o fecha de emisión al teléfono 487-5959. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti, porque lo mejor está por venir. Sin muros, Ministerio Internacional.